El día de hoy nos toca un tema que, si bien es cierto, nos va a confrontar. Hablábamos de ello la semana pasada, que Dios nos iba a empezar a confrontar, porque como bien lo introdujo Dani y nos hacía el recordatorio de la semana pasada de lo que veíamos, Dios nos está llamando o nos está llevando a llevar una vida, una nueva vida en Cristo. Y esto obviamente nos va a confrontar y nos va a hacer enfrentar y ver cosas en las cuales nosotros creíamos que no era algo malo, creíamos que no era algo pecaminoso, sino que era alguna naturaleza de nosotros mismos, pero Dios dice, no, hijo, no va por ahí. Tú eres hijo mío y ahora tienes que demostrar esta parte. La destrucción de un pecado pequeño. ¿Cómo algo tan pequeño puede llegarse a exponer tan grande que puede llegar a destruir algo? Y vamos a leer Efesios, acompáñenme sus Biblias, capítulo 4 del 25 al 32. Y aquí le hago, haga el ejercicio conmigo, mientras lo vaya leyendo conmigo, identifique cuántos mandamientos de Dios puede ubicar. Y el segundo punto, cuántos pecados son transmitidos a través de nuestra boca o de nuestra lengua, ¿ok? Entonces, vaya viendo y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. La palabra de Dios nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya se dio cuenta de cómo va a venir la pedrada, ¿no? Más o menos. Bien, a ver, ¿cuántos mandamientos ubicó? Mm, Un número, 10, ¿ok? 10. ¿Alguien da más? No, no se crea. Bien, después nos dice que ¿cuántos pecados son transmitidos a través de la boca? Todos. Bueno, ¿qué cree? Hay 20 mandamientos en estos versículos. 20. ¿Se acuerda que hablábamos que en el Nuevo Testamento, no? Lo que Dios nos manda son 20 y cada uno de ellos, en cada los mandamientos, instruye a lo que no tenemos que hacer y a lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ir poco a poco y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. No sé si usted recuerda lo que pasó en California al inicio de este año. Al inicio de este año, porque a veces las noticias son tan rápidas hoy en día, hoy alguien se hace viral, ¿no? Un famoso lady o un famoso lord, y al otro día aparece una nueva lady y un nuevo lord, ¿no? En ese aspecto, que ahorita vamos a hablar un poco de ello. Pero en lo que sucedió en California a principios de este año fue una de las devastaciones más grandes que se pudo haber tomado en cuenta en el sentido de la destrucción que llevó a cabo. Inició más o menos en principios de este año y tomó un total de casi cerca de 7,000 incendios devastando 210,000 hectáreas aproximadamente, y para que más o menos se den cuenta, una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados, ¿ok? Nuestra casa, o regularmente, por ejemplo, esta casa tiene cerca de 100 metros cuadrados, y imagínense la dimensión que tenía. Hubo 31 muertos, 29 heridos de gravedad. Las estructuras más o menos que se destruyeron fueron alrededor de 16,000 y se evacuaron cerca de 200,000 personas, pero vean lo sorprendente que fue la pérdida económica para lo que fue este punto, 250,000 millones de dólares, ¿ok?
Ni siquiera $250 millones, $250,000 millones se estima la destrucción que tuvo todo esto. Ahora, ¿qué lo originó? Un pequeño fuego. Un pequeño fuego que por descuido o la misma naturaleza, porque está en la providencia de Dios, empezó y eso se empezó a propagar grandemente. Súmele la sequía, súmele los vientos, porque regularmente cuando hay un incendio, ¿qué hacemos? Tratamos de apagarlo con el aire, es lo peor que podemos hacer. Un incendio se tiene que sofocar. Ahora, estando la situación en California y los vientos que venía del norte, en lugar de apagar ese incendio, ¿qué hacía? Lo avivaba cada vez más. Ahora, ¿qué dice Santiago respecto a eso? Y por eso le decía la situación de lo que pasa con los pecados que ubicamos en esa parte, que todo viene a través de nuestra boca. ¿Qué dice Santiago respecto a la lengua? Así también la lengua es un miembro pequeño para que se jacte, digo, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, ¿por qué? Por el mismo infierno. ¿Cuándo fue la última vez que usted, a través de su boca, hirió, molestó, agravió a alguien, lesionó a alguien a través de lo que dijimos? La boca, aunque no creamos, tiene un impacto tan grande en una persona que puede llegar a destruirla. A veces simplemente el hecho de decir, y que usted me diga a mí, ¿no? Que es algo muy evidente, pero me oye, Alex, estás muy chaparro. Ah, bueno, gracias, ya lo había visto, no tengo un espejo y hace cuánto mido, ¿no? Pero a veces la intención en cómo viene eso hacia mí me puede destruir a mí. Y Dios nos va a enseñar dos cosas aquí. Uno, entender por qué es importante que lo que nosotros decimos puede destruir a la otra persona y también lo que nosotros percibimos cuando recibimos un tipo de ese comentario. Un grande incendio, un pequeño pecado puede incendiar todo. Un pequeño engaño, una pequeña mentira, un pequeño acto de enojo puede destruir una familia por completo, puede destruir una relación entre hermanos, puede distanciar entre padre e hijos solamente, ¿por qué? Porque a veces lo que decimos no lo medimos. Vea lo que dice el primer versículo y vamos a entrar ya de lleno hacia el estudio de esta parte. Dice, por lo tanto, desechando. La semana pasada, nuestro Caleb nos explicaba un poco de la palabra desechando, que significa quitarse una prenda sucia. Imagínense que alguien le estornuda, ¿no? Usted sabe que tiene COVID o sarampión, ahorita que está muy, muy de moda, sobre mi saco, ¿no? Supongamos que alguien me estornuda. Bueno, ¿qué tendría que hacer yo? O supongamos que mi saco se está incendiando. ¿Qué tendría que hacer yo? Quitármelo de inmediato. ¿Quién nos está invitando Dios? Quítense de vosotros la mentira. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, quítense, es porque la mentira está en su corazón. ¿Cuándo fue, y ponga en un poco activa su memoria, cuándo fue la última vez que mintió? Día a día nosotros hacemos toma de decisiones. Cada día. Cada día usted cuando se levanta dice 5 minutos más o ya me tengo que parar. Después dice, ¿me meto a bañar primero o primero me rasuro? O, ¿sabes qué? ¿Qué hago primero, no? ¿Voy primero por la toalla o empiezo a abrir la llave para que se empiece a calentar el agua? Todo nuestro día a día está lleno de decisiones, cada día. Tome en cuenta que en cada momento usted está tomando una decisión. ¿Me voy por este camino o me voy por el otro? Bueno, en todo ello, en las decisiones que nosotros día a día tomamos, la mentira a veces predominan esas decisiones en las cuales tomamos nosotros. Le voy a decir por qué. Porque la mentira, cuando nosotros la externamos, cuando nosotros la decimos, es para ocultar qué? La verdad. Y cuando nosotros mentimos, sabemos que estamos mal. ¿Cuál es el claro ejemplo? Sobre un niño. Un niño que agarró un helado o agarró una galleta de chocolates, está embarrado de helado, está embarrado de chocolate, llega la mamá, llega el papá y le dice, ¿te comiste la galleta? Y el niño, ¿qué dice? No, lo niega. ¿Por qué?
porque está ocultando la verdad porque sabe que algo está mal. ¿Cuándo fue la última vez que mentimos? Y cuando nosotros mentimos es simplemente para ocultar lo que sabemos que está mal y también es para salvar nuestro pellejo, como coloquialmente lo decimos, porque de otra manera no mentiríamos, hablaríamos verdad. De otra manera nosotros estaríamos dispuestos a decir, está bien, hice mal, tengo que decir la verdad, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos avergüenza saber lo que la otra gente piense de nosotros o que la otra gente sepa de lo que nosotros estamos hablando en realidad. Y por otra parte, la mentira es toda aquella falsedad y engaño. Hoy en día, nosotros estamos haciendo una transición hacia la IA o hacia la inteligencia artificial. A veces no le ha tocado que ve videos y ya no sabe si es real o no. Bueno, le traigo un video rápido de algo que sucedió, que se hizo muy viral recientemente sobre esta persona que no le dejaron subir a su canguro y traía su boleto el canguro. ¿Se acuerda de ese video? Bueno, ese video se hizo muy viral porque mucha gente pensaba que era algo real. Y es avanzado tanto el punto, y así es la mentira, parece algo real, pero no es real. Incluso la gente decía, pues qué mala onda, por qué no dejaron subir al canguro? Traía su boletito ahí en mano, ve la carita tan tierna, y mucha gente le apuesto que creyó que era verdad. Pero estamos en ese punto donde la mentira se presenta como algo veraz, pero la realidad es que no es. Se disfraza a tal punto de poder eh, des den descubrir, o más bien, ocultar las verdaderas intenciones. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la mentira está en nuestro corazón, y por eso el Señor dice: "Quita de ti la mentira", porque es algo que tú haces a diario, porque es algo que está en tu corazón, dices el Señor: "Quita de ti todo aquello que tú sabes que está mal y que por eso mientes para que las demás personas crean que estás haciendo lo correcto. Quita de ti, deja de ser falso, deja de ser una persona que engaña a los demás, porque eso no es una característica de un hijo de Dios o un hijo que ha sido transformado por Dios". Después nos dice, habla verdad. La verdad es la veracidad y la autenticidad que nace de nuestro corazón. Y entonces entramos en un proceso de decir, oye Alex, yo tengo mucha verdad que decir, mucha verdad, ¿no? A veces veo acciones malas, a veces veo acciones buenas. Está bien expresarlo, está bien decirlo. Bueno, hay que ocupar de la prudencia, porque también si decimos una pregunta que podemos hacernos, ¿tenemos que decir todo lo que pensamos? Tenemos que ser prudentes, porque si nosotros decimos todo lo que pensamos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser como ese viento que si el fuego era pequeño y venimos con toda nuestra, no, lo que hay en nuestro corazón, ¡pum!, va a avivar y va a ser más grande el fuego. Entonces, ¿qué tenemos que ser prudente para no caer en la mentira? En a veces nosotros tratar de decir las cosas con un enfoque de amor y misericordia hacia los demás. Si bien es cierto, ¿no? Que alguien puede decirme a mí, volviendo al ejemplo de decir: "Oye, Alex, está chaparro", ya lo sé, ¿no? Pero dime, ¿con qué propósito vienes y me lo dices? Si es con el propósito de insultarme, ¿no? Está mal, porque hay una maldad en el corazón de la persona que lo dice. Pero si es con el propósito de decir: "Oye, Alex, ese pantalón está muy grande para ti, no te asienta bien, sería bueno que lo recortaras". Bueno, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que tenemos que tener la facultad nosotros de hablar verdad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos debe caracterizar de hablar verdad es con los miembros los unos con los otros. Y en esto también es importante que podamos entender que lo que nosotros en la relación que tenemos entre horizontalmente entre hermanos, entre hijos, entre padres, tiene que ser algo que beneficie y que algo que traiga algo bueno para el corazón de los demás y no solamente siendo un punto de estorbo, de enojo, de mentira hacia los demás, sino que algo que pueda edificar a los demás. Ahora, ¿con qué nos podemos quedar con esta parte? En que el Señor te está diciendo, habla verdad con tu prójimo. Si estás enojado con él, no está mal decirle que estás enojado, pero sé claro en qué. Un claro ejemplo, lo que pasa es a veces cuando
con nuestras esposas, nuestras mujeres, decimos, oye, ¿qué tienes? Y la respuesta es nada, ¿no? A veces la mujer responde nada, pero la actitud la que vemos es que sabemos que pasa algo, ¿no? Nosotros como hombres no sabemos a veces interpretar esa parte, pero también es parte de la mentira. Cuando alguien le pregunte, ¿qué tienes? Hable verdad. Hable con esa transparencia, hable con ese, me molestó esto o no me agradó esto, vamos a conversarlo en ese punto. Después viene un versículo en el 26 que habla, y este versículo ha caracterizado mucho hacia decirle, oye, Alex, entonces está permitido que yo me enoje o que yo me aire. Bueno, dice que tenemos que airaros, pero no pequéis. Ahora, ¿sobre qué se refiere esto el versículo? En la definición en griego, la ira que se está mencionando aquí viene y dice que es una ira justa como la de Dios contra el pecado, ¿ok? Con la de Dios contra el pecado, porque la ira está caracterizada por echar espuma por la boca, nublarse y estar encolerizado. Les mencionaba el punto de decir que hay muchos lord y hay muchos lady hoy en día, ¿no? ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿No? Ok, más o menos les digo. Cuando alguien se viraliza y están grabando a alguien que actúa desafortunadamente mal, o que está actuando muy enojado, o que está actuando sobre su ira, y entonces lo nombran, ¿no? El Lord, no sabes quién soy yo, o la Lady, quítate porque ahí te voy. Bueno, ese tipo de personas son grabadas porque en un momento de ira se nublaron y empezaron a actuar de una manera distinta. Dejaron que sus emociones tomaran control sobre su vida y entonces dieron a flote la ira. Imagínense si alguien nos grabara cuando nosotros estamos airados. Todos nos haríamos virales. ¿Por qué? Porque la ira que sacamos a flote es algo que no tiene que predominar en nuestros corazones y como hijos de Dios. Ahora, ciertamente el mandamiento dice el Señor, sí, enójate, pero enójate sobre qué. Hablamos sobre que nos tenemos que enojar sobre las injusticias. Salmos 7:11 nos recuerda y nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado ¿qué? Contra el impío todos los días. ¿Cómo es la ira de Dios? Aborrecer y abominar todo lo que sea injusto. Cuando usted vea algún tipo de injusticia, ahí sí, enójese, pero le tengo un punto ahí en especial. Cuando nosotros regularmente escuchamos una noticia de que un padre de familia asesinó a su propia familia, cuando hubo violación, hubo un atentado sobre algunos niños, nos indignamos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nos enojamos, ciertamente, ¿no? También nos enojamos cuando una persona sabemos que viene un carril, ¿no? Y hay una dirección y solamente hay otro carril para otra dirección, pero nunca falta el vivo que quiera hacer doble fila. Nos enojamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una injusticia, porque es algo que no es bueno. Y el Señor dice, está bien, enójate, pero no peques. Está bien que puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Está bien que puedas discernir cuando algo no está bien, porque eso habla de nosotros de que no nos estamos acoplando al pecado o a los estándares del pecado, sino que Dios dice, mi justicia es santa, mi justicia es buena. Está bien, qué bueno que te enfoques en esos puntos porque puedes distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecaminoso y lo que es recto. En eso sí, pero ¿sabes qué, hijo? No peques. No dejes que tu ira tome control de ti, porque si no nos puede arrastrar a un pecado mayor. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, cuando el Señor nos dice, no dejes que tu enojo se prolongue, es porque si no vas a intensificar el pecado. ¿Qué significa esto? Y lo doy con un ejemplo muy claro. Volvemos con Absalón. Recuerda que ya vimos la historia de Absalón. David, sus hijos Amnón, Absalón y Tamar. Nada más recuerdo. Amnón viola a su hermana Tamar y Absalón se venga de él dándole muerte. Cuando viene la rebeldía de parte de Absalón para ir en contra de su padre David y darle muerte,
tenía dos consejeros, ¿ok? Uno de ellos era Aitofel. Aitofel le dice un plan a Absalón. Le dice, ¿sabes qué? Ese es el plan perfecto para vencer a David. Vamos a ir con 12,000 hombres, vamos a perseguir a David, vamos a dar cacería sobre él y cuando él esté cansado y débil, entramos, hacemos que el pueblo huya para que el pueblo no se venga contra ti y cuando David esté solo, matamos a David. Ciertamente era un buen plan, fíjese, era un buen plan estratégico. Y Absalón le dice, muy bien, está bien. Pero después entra en escena Usai. Usai era un siervo fiel a David, pero se filtró en los hombres de Absalón. Y entonces Absalón le pregunta a Usai y le dice, oye, ¿está bien el plan de Aitofel? Y entonces Usai dice, no, es un pésimo plan, es un mal plan, no es bueno. Entonces Usai le advierte, recuerda, David tiene valientes y si nos levantamos en él, nos van a matar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor, en lugar de ir con 12,000 hombres, ve con todo el pueblo y ve tú al frente. ¿Para qué? Para que ahora sí le des muerte a David. El Señor tenía un propósito para que se frustrara ciertamente el plan de Aitofel, pero vea lo que hizo Aitofel. Cuando se entera que Absalón le hace caso al plan de Usai, que tiene aprobación de él y de todo el pueblo, vea lo que pasó con Aitofel. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, embaldó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó y ahí murió. Un enojo tan pequeño como fue el que no le hicieran caso a su plan, como fue tener la deshonra de que no se le llevó a las cosas como él quisiera, tuvo envidia del plan de Usaí, tuvo celo porque no quería que otro hombre tuviera partícipe en el plan, tuvo enojo, orgullo y la soberbia que lo llevó a qué? Al suicidio. Un pequeño pecado nos va a llevar a hacer más intenso el próximo pecado. Por eso el Señor hoy nos advierte, quita de ti la mentira, quita de ti el enojo, quita de ti la ira. No dejes que eso te domine, porque si no, tu pecado y tu desgracia va a ser mayor cada vez más. Y fue lo que le pasó a Ahitofel, que lo llevó al suicidio. Después viene una parte que dice el Señor, no deis lugar al diablo. Aquí para hacer una aclaración, el diablo nunca nos va a poner una pistola o el tridente en nosotros para que pequemos, porque muchas veces la gente le echa la culpa al diablo. Ah, es que pequé porque el diablo me obligó. No, el diablo no se gestiona así. El diablo es un engañador. El diablo, a través de ideologías y pensamientos y corrientes, te dice, te mete dentro de ti pensamientos como el siguiente. El mundo dice o el diablo dice, véngate, no te dejes. ¿Cuántos han escuchado eso? Parejo, ¿no? Mitad, mitad. Te hizo, devuelve la misma. Y hasta a veces dice, ni devuelva la misma, devuelve más. ¿Por qué? Porque esa es la ideología que el diablo hace. Entonces, Satanás es lo que hace. No los obliga, sino que él simplemente deja pequeños destellos de mentiras, pequeños destellos de falsas verdades que nos hacen creer lo diferente. Y cuando nosotros dejamos que ese terreno empiece a dominar sobre nuestras vidas, las emociones van a salir a flote y las emociones van a controlar nuestra mente y van a controlar nuestro corazón a tal punto de dominarnos. ¿A qué voy con esto? Las emociones es algo peligroso. Las emociones es algo que nos llevará, como a Itofel, a hacer actos desvergonzados y a hacer actos cada vez mayores. No deje que sus emociones controlen su vida. No deje que el momento que usted reciba alguna ofensa, en el momento que se está llevando o se están elevando el calor en una discusión, que sus emociones dominen, porque en ese momento el pecado se va a acrecentar y va a llegar a un punto mayor. No deje que sus emociones, por eso dice
el versículo, no deis lugar al diablo. No dejes que seas dominado por eso, porque nuestra venganza, en este caso que pusimos de ejemplo, nunca será justa. Por eso la venganza pertenece al Señor. Y le pongo un ejemplo con esta parte. Cuando nosotros nos dejamos de dominar por nuestras emociones y nos hacen un agravio, nosotros, para querer satisfacer eso, queremos regresar y devolver la misma agresión de la misma manera. Pero ¿qué cree? Nuestra venganza, dice el Señor, no te pertenece a ti porque no eres justo. Me pertenece a mí el Señor. Lo que usted y yo tenemos que hacer cuando alguien nos hace algo es decir, Señor, fui ofendido, fui lastimado. No me gustó cómo me hablaron, no me gustó cómo me trataron. En tus manos dejo la venganza, porque si sé que yo me vengo, no le va a ir bien a esa persona. Y si sé que yo me vengo, por mí estaría incluso hasta quitarle la vida. ¿Por qué? Porque nuestra venganza es así, es totalmente arbitraria y es totalmente imparcial. Ahora, dice el versículo después, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para finalmente compartir. Cuando nosotros hablamos de hurtar, el contexto del versículo nos habla simplemente de eso. El que robe, no robe más. Pero a veces nosotros le decimos, es que no robo dinero, no robo un banco, no robo, pero a veces nosotros robamos de muchas otras maneras. Resulta que su esposa o su esposo durante todo el día se esforzó con algo, preparó la comida, atendió la casa, y nosotros llegamos con una mala actitud y robamos la paz y la felicidad de las personas. Eso también es robar. Eso también es nosotros querer interrumpir con maldad hacia un acto que la otra persona no tuvo la culpa. La otra persona durante todo el día se esforzó, hizo algo bueno, llega el hombre, llega la mujer y empieza a decir, está mal hecho, porque no estás hecho esto, y nosotros hurtamos, nosotros robamos esa felicidad. No permita que su corazón sea de esa manera, porque si no el Señor va a venir sobre nosotros y nos va a disciplinar. Por eso el Señor nos dice, trabaje. Y cada uno de nosotros, hombres, varones, tenemos que enfocarnos en este punto, en trabajar. Y vea qué es el trabajo. El trabajo, en la definición del griego, dice que es un trabajo arduo, que nos tiene que llevar hacia la fatiga y es una honesta adoración cuando nosotros trabajamos. El trabajo, mis hermanos, hombres, nosotros nos tenemos que esforzar, nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el bien, hagamos lo bueno, ¿para qué? Para compartir. El Señor te dice, hurtabas antes, ya no robes, no más, cesa, totalmente arrepentimiento. Ahora trabaja para compartir hacia los demás, porque no se trata de ti, se trata de mí. Después los versículos nos siguen exhortando, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando dice ninguna es, no hay capacidad, no hay oportunidad para que un hijo de Dios diga palabras corrompidas. Ahora, ¿qué son las palabras corrompidas? En la definición del griego nos dice que esta palabra es algo podrido, algo como si fuera mal aliento. Y el problema el del mal aliento es muy difícil y es triste el mal aliento. ¿Por qué? Porque uno lo tiene, pero no sabe que tiene mal aliento. Todos los demás lo notan, pero uno no sabe que tiene mal aliento, hasta que alguien se toca su corazón, habla verdad y dice, oye, no estaría mal cómo te estás cepillando los dientes, no tendrás alguna carie, porque denoto en ti mal aliento. Pero a veces callamos, ¿cierto? Porque no queremos ofender a la otra persona. Pero a veces la verdad, y es un punto que les digo, la verdad lo va a incomodar, pero la verdad a veces es buena. Y hay que también saber recibir la verdad. Hay que tener el tacto para decir la verdad, pero hay que tener el tacto para recibir la verdad. Porque a mí me gustaría que alguien me dijera: "Oye, Alex, ¿ya te checaste el hígado, no? ¿Ya te checaste el estómago? Porque de ti creo que a veces tienes mal aliento, ¿no? ¿No será algo malo que tendrás?". Pero bueno, dice que la palabra corrompida es como algo podrido que sale de nosotros, como que es el chisme,
las groserías, los dobles sentidos y hablar destructivamente. Ninguna palabra, ningún chisme, ninguna grosería, ningún punto de doble sentido, ni hablar destructivamente tiene que salir de nuestra boca, porque nos dice Mateo que todo lo que sale de nuestra boca sale del corazón. Todo lo que nosotros decimos, a veces nos reímos y a veces ofendemos y a veces decimos groserías, ¿de dónde provienen? Del corazón, de donde vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. De ahí sale el corazón. Entonces el Señor dice, no salga palabra corrompida de nuestras bocas. Hoy en día nosotros tenemos que hablar como en edificación y con gracia. Usted y yo tenemos que hablar con edificación y con gracia. Es algo que se entiende como moralmente excelente, es algo que construye, es algo que ayuda, es algo que permite a la otra persona tener algo bueno. Le voy a poner un ejemplo en esta parte. Yo me compro, ¿no? Y digo, bueno, está bien, ¿no? Y lo veníamos, lo hablé con la semana con Billy, ¿no? Le decía, a ver, ¿qué ejemplos tenemos? Vamos al punto otra vez de mi altura, ¿no? Entonces me compro un pantalón 36, ¿no? Por ejemplo, y me lo pongo y yo me siento cómodo, pero no se me ve bien. Cuando nosotros hablamos de una manera que edifica, no va a venir con ofensa al y decir, ah, qué payaso te ves, ¿no? Te ves ridículo. No me va a decir así, ¿cierto? Sino que va a decir, amor, creo que no es tu talla, ¿no? Creo que eres talla 30, ¿no? Un poquito más, y hay que meterle un poco de dobladillo para que estéticamente te veas bien. Ve cómo hay una diferencia en que palabras que puedan destruir, que me puede decir: "Oye, estás bien chaparro, ¿por qué te cobras 36?", a palabras que pueden edificar de: "Amor, no te ves bien así, ¿no? Creo que te verías mejor un poco más, ¿y qué te parece si le metemos un poco de dobladillo?". Son palabras que edifiquen. Y es como usted y yo nos tenemos que caracterizar, y ahorita que hablemos acerca de ser benignos, ¿cómo lo podemos nosotros meter? Seguimos con el versículo, nos sigue confrontando. Nos está hablando de no hurtar, después de no mentir, de no usar palabras que corrompen, y ahora nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo leía esta palabra y cuando veía este versículo, decía, bueno, ¿a qué se refiere que nosotros no debemos de contristar? Bueno, se dice que no debe de entristecer al Espíritu Santo. Lo que esto significa es que el Espíritu Santo, esta es una verdad bíblica de la Trinidad, que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios que mora en nosotros y que está en nosotros. Muchas veces se nos olvida que al lado de nosotros, o en nosotros, mejor dicho, está el Espíritu Santo. Y desestimamos en gran manera que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está cuando tiene un mal pensamiento. El Espíritu Santo está con usted cuando usted habla una grosería. El Espíritu Santo está en usted cuando usted hace una ofensa o tiene una intención malvada para con los demás y el Espíritu Santo está con usted. No desestime que el Espíritu Santo está con usted porque es quien les está redarguyendo constantemente. Si el Espíritu no le redarguye que está actuando mal, entonces cuidado, como hablamos, ¿no? Fuimos sellados, los hijos de Dios, como hablamos al principio de Efesios, fuimos sellados por el Espíritu Santo y si el Espíritu no le está redarguyendo constantemente, entonces tenemos que decir, en verdad, Dios, estás haciendo un actuar en mi vida, venga tu Espíritu para que Él sea el que me redarguya. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque fuimos sellados por Él. Ahora, vea una parte importante de cómo nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Proverbios nos dice uno de los versículos más severos y es uno de los versículos menos predicados hoy en día en los púlpitos. Dice, 6 cosas aborrece Jehová o Jehová y aún 7 abomina mi alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr a hacer el mal, el testigo falso que participa de la mentira y el que siembra discordia.
¿Cuántos de estos pecados nosotros hemos hecho? Bueno, en eso tenga en cuenta que es algo que Dios aborrece y abomina. Y eso hace que usted haga entristecer al Espíritu Santo. Debemos tener cuidado. La maldad es un acto deliberado de ejercer y hacer algo malo para que otra persona pueda ser ofendida. Y le doy un punto aquí importante en esta parte. No sé si usted conozca a Maquiavélico, ¿no? Maquiavélico fue un italiano que instituyó uno de los puntos más graves, incluso dicen que es la Biblia de los políticos, porque es el arte y la virtud de engañar, ¿ok? Y da muchos puntos que enfatizan el dañar hacia los demás o a través de engaños llevar a unas personas a que hagan un acto deliberado que ellos quieren. Es decir, manipular a la gente. Nosotros tenemos que entender que toda manipulación, todo pensamiento para trabajar, para hacer que una persona caiga, eso es llena de maldad y Dios lo aborrece y Dios lo abomina. No sea de las personas que siembran discordia, no sea de las personas que participan de ser testigos falsos o de la mentira o que tienen pensamientos inicuos. Después nos dice el Señor, también de ti, hijo, quita toda amargura. Quitar es arrancar o eliminar. Toda amargura es un veneno que corroe. Cuando el Señor nos dice la amargura, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros somos ofendidos y no perdonamos, la amargura es como esa semilla que es plantada en el corazón y es puesta en el lugar más oscuro, más profundo, en un cajoncito con seguridad, con llave donde usted lo esconde. Y dice, aquí nadie se va a dar cuenta o nadie se va a acordar que me ofendieron. Pero como usted no perdonó, esa semilla empieza a crecer y empieza a dominarlo a usted cada vez más y empieza a aumentar esa amargura. Si en la niñez que usted vivió, si en los momentos difíciles de adolescencia, si tuvo un abandono, si tuvo un punto difícil en su vida, si no se logró algo y usted no lo canaliza con Dios, esa pequeña semilla va a ser sembrada ahí y va a empezar a crecer a tal punto de llegaron a una extensión tanto que va a dominar totalmente sus emociones. ¿Ha ubicado una persona amarga? Una persona que de todo se enoja, de todo se irrita, de todo absolutamente lo ve mal, es porque hay algo en su corazón que no ha puesto delante de Dios que le permita sanar. Y si nosotros dejamos que la amargura crezca en nuestros corazones, entonces hará que nosotros actuemos de la siguiente manera, con enojo, con ira, con gritería, con maldad y con maledicencia. Usted tiene que tener cuidado de que la amargura no corroa su alma. No deje que ese veneno crezca. No siga caminando con esa piedrita, eh, con esa espina que está en el pie y que cada que da un paso lo lastima, lo hiere. Y es mejor que usted que perdone. Yo sé, Alex, me hicieron la peor de las groserías, sufrí la peor adversidad, me hicieron todo lo que es doloroso. Tú no sabes lo que viví. Mis hermanos, no estamos comparando el dolor y no es mitigar el dolor. Usted lo vivió y fue difícil, sí. Lastimó su corazón, sí. Pero el Señor hoy le dice, quítate de ti esa amargura, hijo. No quiero que vivas así. No quiero que sigas con eso en tu corazón, sino que hoy seas libre en mí, que perdones a aquella persona que te ofendió, a aquella persona que te abandonó, a aquella persona que te humilló y hoy tengas una paz, porque no quiero que te corrompa. Ahora, ¿qué pasa en la gritería y qué pasa en el enojo? Regularmente cuando una pareja o dos personas se enojan, empiezan a levantar la voz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque levantar la voz a veces es un punto de decir, yo tengo el control, yo puedo más, e incluso hasta pareciera algo simbólico de que hasta empiezan a ponerse de puntitas para ver quién puede más. Y cuando nosotros empezamos en un punto de gritería, hay algo que nosotros llamamos como que, y la Biblia lo dice,
que somos duros de cerviz. La cerviz es esta parte de nuestro cuerpo y está ubicado a la humillación. Recuerda cuando Caleb nos mostraba lo que era la humillación, que no era un concepto que estaba en el pueblo griego. ¿Por qué? Porque ellos no entendían qué era la humillación. Pero cuando nosotros somos duros de cerviz, en lugar de nosotros agachar y aceptar lo que está pasando, nosotros sacamos el pecho, ¿no? Nosotros levantamos nuestra mirada y empezamos a gritar, y empezamos a ofender, y empezamos a maldecir unos a otros, cuando es la persona que tienes al lado, a quien tienes que amar, a quien tienes que procurar, a quien tienes que proteger, y entonces empezamos a insultar, empezamos a decir maldad, empezamos a decir cosas ofensivas. Y eso no le agrada a Dios. Dios dice, quita de ti todo eso. Por tanto, la próxima vez que usted se vuelva envuelto en una situación de que usted empiece una discusión con alguien más, sea un vecino, sea alguien en la escuela, sea alguien en el trabajo. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando nosotros empezamos a gritar y a gritar más, es lo que pasa con el fuego. Le queremos echar aire y se aviva. Es como el carbón, ¿no? Cuando hacemos una carne asada. ¿Qué hacemos para avivar el carbón? Le soplamos. Bueno, cuando usted es áspero y grita más, hace que se prenda más. Pero el Señor nos dice, baja tu respuesta, ablanda tu respuesta y apartarás de ti la ira. Aquí posiblemente usted dice, Alex, lo he intentado 1000 veces. Pero ¿sabe cuál es el problema de discusión? Que no queremos perder el enfoque. No queremos ser humillados ni reconocer que estamos haciendo mal, ni querer que la otra persona tenga la razón. No lo queremos, ¿no? ¿Qué hacemos? Empezamos a elevar la voz. A veces discutimos por cosas que ni sentido tenemos, ¿no? A veces perdemos el origen del por qué empezamos a discutir o a hablar y nos llevó a esa posición. ¿Por qué? Porque simplemente ya se trata del orgullo de ver quién tiene la razón. Mejor en esos momentos medite en proverbios y Señor, di, Señor, posiblemente la otra persona esté mal. Ayúdame a ablandar mi respuesta y que no sea algo que después se crezca y pueda ser peor. Porque el Señor después de decir, hijo, ¿no? Después que nos dijo, hijo, no te enojes, no grites, no digas malas palabras, no ofendas, no mientas, no salga de ti palabra corrompida, hijo, sed benignos. Cuando dice la palabra sed benignos, viene del verbo presente continuo. Ser. No es una parte de que hoy soy y mañana no soy. El verbo presente continuo de esta palabra es decir, hoy eres y mañana también sigue siendo ¿qué? Benigno. Una persona benigna, fíjese muy bien, no se enfada por cosas pequeñas, no se enfada por pequeñeces, ¿no? Hablábamos de igual de un escenario. Un hijo pequeño, ¿con qué batalla? Con que no puede sacar un juguete y se frustra, se enoja, ¿no? Un pequeño de 3 años, de 4 años, que no puede sacar un juguete y se enoja y se frustra, y se enoja y dice: "Ah, ya me enojé", ¿no? Y un adulto lo ve y dice: "¿En serio esos son tus problemas? ¿Tan pequeños?", ¿no? Bueno, así nos ve Dios. Hijo, a veces cuando nosotros nos enojamos y nos frustramos por pequeñeces, Dios: "Hijo, crece, madura". Son cosas pequeñas, no le tomes importancia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a crecer en la benignidad. La benignidad es una persona que es cálida y es óptima o optimista con otras personas y que no tiene un botón rojo, un botón en la espalda rojo que cuando lo tocan se enciende. Una persona benigna, mis hermanos, se controla. Una persona benigna toma en sí sus manos para decir, está en mí el poder ver de otra manera y hacer el bien. Unos con otros, ¿por qué? Porque debemos ser misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó. Y pongo el ejemplo, no sé si se alcanza a ver, de eh, ay, se me fue el nombre, de un
No, purificador, gracias, purificador. Nosotros tenemos que ser como purificadores. Le voy a decir por qué. Cuando una persona es misericordiosa y benigna, y como es un purificador, viene ¿qué? Lo malo y sale ¿qué? Lo bueno, ¿cierto? Viene con suciedad, viene con bacterias, viene con un mal ambiente en la calidad. Hermanos, cuando vienen hacia nosotros, van a venir con ofensas, van a venir con problemas, van a venir con ira, van a venir personas que lastimen nuestro corazón. Pero usted acuérdese de esto, sea como un purificador, recibe todo eso malo y saca ¿qué? Lo bueno. No responda mal con mal. No responda ofendiendo de la misma manera. No responda de una manera agresiva. No responda de una manera que hiera a los demás, sino que sea como un purificador, dice Dios. Haz tu corazón como el que va a venir cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de agravio, cualquier tipo de ofensa, pero tú sacas perdón y amor. Sé bueno, sé misericordioso, sé benigno y perdona, así como Dios también nos perdonó a nosotros. Porque, ¿qué pasa cuando a veces nos hacen algo? Cuando a mí me lo hacen, es el daño y la ofensa más grande que puede existir. Pero cuando yo hago lo mismo, ¿no? Cuando yo hago lo mismo, no era para tanto, ¿no? No era mi intención. Mis hermanos, tenemos que nosotros a llegar al punto de entender la gravedad que nosotros podemos tener para ofender a otros, pero también cuando no lo hacen, no lo tome tan personal. Y no porque no sea cierto, no es porque sea ingenuo, no es porque la otra persona no esté actuando deliberadamente, sino porque Dios nos dice hoy, sé como yo, hijo, sé bueno y sé misericordioso, no por la otra persona, sino por ti. Y cuando la ofensa venga, no lo tome personal, porque si lo toma personal, se va a enojar, se va a irar y se va a amargar. Pero cuando usted dice, bueno, la persona no tenía esa intención, voy a suponer que se sentía mal, voy a procurar que algo estaba en su corazón, ¿no? Y con esto, con este ejemplo, ya para la última lámina termino. Hay un chiste local en casa, ¿no? Que cuando una persona viene, ¿no? Regularmente yo no conduzco muy rápido, no soy una persona que conduzca rápido, no me gusta. Siento que no tengo la facultad para conducir rápido, no tengo mucha reacción. Entonces, viene una persona atrás y me está tocando, y me está pitando, y me está aventando el carro. Bueno, hoy en día, para calmar y no tomarlo personal, pienso, bueno, se viene haciendo del baño la persona, ¿no? Creo que tiene dolor de estómago, lo dejamos pasar y no lo tomo personal. ¿Para qué? Posiblemente la persona sea agresiva. Posiblemente hoy en día, y ya no sabemos, hoy en día una persona puede traer un arma y algo que nosotros pudimos haber evitado se vuelve un peligro. Supongamos que va una familia, me empiezo a llenar que mis emociones se empiecen a nublar, me enojo, me empiezo a pelear con el de atrás, el entrar se me empareja, saco un arma y pues expongo a mi familia, ¿cierto? ¿Solamente por qué? Porque no supe perdonar, porque no supe ser benigno y porque no supe ser misericordioso. Y finalmente, le tengo una historia que es veraz. ¿Ubica a John MacArthur? Bueno, John MacArthur fue uno de los grandes expositores de la palabra de Dios que el Señor nos permitió conocer a través de muchos libros y dejó escritos y dejó descubrimientos. Y en sus últimos días de vida, fue y lo visitó Josías. Josías es parte del cuerpo de pastores en español y en inglés de Gracia a vosotros. Un día dice que cerca de ya haber muerto, bueno, ya iba a morir John, como 5 semanas antes, Josías fue y lo visitó a su casa. Entonces entra a su casa y cuando entra a su casa, el pastor John va con su esposa Patricia y le dice, y le explica un poco, ¿no? Eso lo platica Josías. Y le dice, vino Josías y voy a estar un rato en casa hablando con él de la palabra de Dios y otros asuntos. Y entonces ahí termina la conversación entre John y Patricia. Pero para ello, la hermana Patricia, que aún vive, tiene demencia. Su memoria ya le falla. Entonces, después de que un tiempo pasan como 30, 40 minutos, sale Patricia de la cocina y le dice,
John, ¿no? En amor, ¿no? ¿Por qué no me dijiste que venía Josías? Y entonces, ¿cuál creen que iba a ser la respuesta del pastor John? Josías dice, yo pensé que le iba a decir en amor, amor, te dije hace 40 minutos que iba a estar con Josías en ello. No lo iba a decir con desprecio, no lo iba a decir con reclamo, sino lo iba a decir con amor. Pero ¿sabe qué hizo el pastor John? Le dijo, amor, perdóname, se me olvidó decírtelo. El pastor John asumió la culpa. El pastor John, siendo una persona benigna, siendo una persona amorosa, dijo, no voy a discutir, sé las condiciones. No vale la pena de que yo me ponga con ella al tú por tú a discutir. Es que ya te lo dije, ¿no? Sino que él asumió la maldad y le dijo, perdóname, amor, no te lo comenté. Y ahí termina este relato y yo lo reflejo como lo siguiente, mis hermanos, tenemos que ser de tal manera misericordiosos y benignos de asumir la culpa de alguien más como si fuera nuestra y que la otra persona no sea la que sea ofendida y la otra persona, a pesar de que es la que posiblemente quiere levantar y hacer un tipo de discusión, nosotros no lo permitamos. Está en sus manos no permitirlo. Está en nuestras manos ser benignos. Está en nuestras manos dejar al lado la ira, dejar al lado el enojo, dejar al lado todo lo que es la mentira, la malicia, para que nosotros empecemos a ser benignos. Es lo que el Señor hoy nos manda que hagamos. Acompáñenme en oración. Señor, gracias porque hoy tú nos has enseñado lo que tú aborreces, tú abominas, no te gusta, Dios. Yo sé que muchas veces mi corazón ha sido dominado por mis emociones. Yo sé que muchas veces he actuado de una manera que no está bien, Dios, que he ofendido, lastimado, he dicho malas palabras, he gritado, Señor, como lo acabamos de leer, y que eso no te agrada a ti, no es algo que tiene que caracterizar a un hijo de Dios. Perdóname, Dios, pero también en otro punto, como también nos exhortaba el versículo, hablar verdad, ir y pedir perdón. A veces no sabemos cómo, Señor, a veces pensamos que en ese acto de ir y pedir perdón nosotros perdemos algo, pero todo lo contrario, Dios. Hay amor en cuando nosotros pedimos perdón también y cuando nosotros hablamos verdad. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos ser benignos, misericordiosos con los demás, que podamos ser ese filtro de que a pesar de que venga la ofensa, de nosotros emane amor, perdón. No porque la otra persona lo merezca, no porque la otra persona reconozca que si está bien o esté mal, simplemente es porque yo ahora soy constituido como tu hijo. Gracias, Dios, por tu misericordia y ayúdanos a llevar siempre tu palabra en nuestros corazones para que podamos hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios por las palabras que hoy expone. La verdad es que es difícil lidiar con la ira, las malas palabras. A veces estamos muy acostumbrados, hermanos, pero nuestro pastor nos dio la clave y la clave la puede encontrar en muchos versículos. En Primera de Pedro, inclusive, él dice, sed sobrios y velar. ¿Cómo traducimos eso? Dominio propio. Ruéguele a Dios, Señor, ayúdame a controlarme en los momentos en que me ofendan, y que Él me ataque. ¿Qué más dice ese versículo? Dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, la gente afuera muchas veces solo está viendo ya no quién se la hizo, sino quién se la paga. Viva tranquilo, viva en paz. Señor, permite que pueda contenerme, ayúdame a tener dominio para que nosotros podamos ser testigos, ¿no? Y cuando nos toque asumir la culpa por alguien más, usted no está siendo derrotado, usted está permitiendo que Cristo venza en su vida. Gracias a Dios por sus hermosas palabras. Sabemos que a lo largo de la semana Él nos seguirá enseñando. Y bueno, hermanos, les recuerdo, prepárense, la próxima semana tenemos una predicación muy especial de la Reforma. Va a haber muchas imágenes, vamos a platicar qué pasó con el cristianismo justamente después de la vida de Cristo y rogamos porque esté aquí con nosotros la próxima semanita. Adelante, pueden ir por sus pequeñitos y Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.